Es que el Salmo 43 es como un complemento perfecto del Salmo 42, pero hoy nos vamos a centrar en el 42. Entonces el salmista que nos escribió este texto era una persona del pueblo de Dios que lo han apartado fuera de Jerusalén, lo han llevado lejos y no puede ir al templo. No puede ir al templo, que es donde las personas del pueblo de Dios iban a encontrarse con Dios, iban a celebrar con el pueblo, iban a hacer todo lo que nosotros hacemos aquí juntos, pero además ellos aún no tenían el Espíritu Santo permanente en ellos, ¿no? Entonces para ellos ir al templo era algo muy importante. Algunas veces nos lo ha explicado Carlos Piedad y era increíblemente importante para ellos cada detalle del templo. Pues este salmista explica que su tristeza, su angustia, empieza por esto, porque está alejado de Jerusalén. Y al pasarle esto le han arrebatado parte de su identidad, han debilitado su fe y su esperanza. Y durante el Salmo vemos que él mantiene un diálogo, pero en muchos salmos hay un diálogo entre la persona y Dios, o en este salmo también algunas veces habla con Dios, o en otros salmos hay a veces un diálogo entre varias personas, pero en este salmo es un diálogo entre el salmista y su propia alma. Hoy quería hablar de lo que necesita nuestra alma, lo que necesita mi alma, y que espero que sea también de ayuda para vuestras almas hoy, ¿vale? Vemos que el diálogo que mantiene es como un poco bipolar, podríamos decir. Pasa del lamento a la confianza. Tiene una lucha interna porque está sufriendo mucho. Entonces realmente explica que su alma está necesitada. No es que esté haciendo un spoiler, ¿eh? Luego iremos paso por paso y veremos más detalles. Pero ¿qué es lo que necesita su alma? ¿Qué necesita el alma del salmista? ¿Qué está reclamando? ¿Qué necesita nuestra alma realmente? Porque sabéis que nuestra alma es lo que va a quedar, es lo eterno. Esto, nuestro cuerpo, un día no va a ser nada, ¿no? El texto usa un elemento común, que ya lo he dicho antes, que nos ayuda a entender la gran necesidad que el alma humana tiene de Dios. Y ese elemento que usa el salmo o el salmista es el agua. Y varias veces nos habla de el agua en distintas formas. Así que nos vamos a centrar en 3 maneras en que nuestra alma necesita a Dios, pero hablando del agua, ¿vale? He pensado que como el tema era el agua, en vez de poner el vídeo del ciervo, iba a poner un hilo musical de una corriente de agua, pero he pensado, me quedaré sola porque todos tendrán que ir al baño. Entonces he pensado, no, mejor pongo el ciervo y el agua solo lo explico porque era un poco peligroso. Entonces, los 3 puntos que vamos a tratar, empezando por el Salmo 42.1 y hasta el versículo 11, que es el final, es el agua de vida, el primer punto. Después vamos a hablar de la fuerza del agua y por último el agua que salva o el agua de salvación. ¿Vale? ¿Estamos preparados? ¿Todo el mundo tiene el Salmo 42.1 delante? Vamos a leer los primeros 4 versículos para empezar. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira o clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Bueno, en primer lugar, ¿por qué lo compara con los ciervos que anhelan, que braman por el agua? Como he dicho al inicio, seguramente el salmista, allí donde a él le habían apartado, veía estos ciervos que anhelaban el agua del Jordán. Después más adelante él dirá que estaba en el Jordán. Y cómo bramaban, ¿no? Y he investigado, se ve que los ciervos son capaces de detectar el agua aún estando hasta 15 kilómetros alejados de ella.
ya son capaces de detectar dónde está el agua. Y a esa distancia empiezan a bramar y a hacer este jadeo que hemos visto cuando tienen sed. Y entonces van hasta el agua y beben, pero en época de sequía, que es donde se supone que se ubica la época donde escribió este salmo, había muchos clamores o bramidos de los ciervos porque casi no había agua. Y entonces el salmista se da cuenta de que se puede vivir bastante tiempo sin comer, pero no sé cuánto, pero no creo que se pueda vivir mucho tiempo sin beber. Nuestro cuerpo está hecho de agua, necesitamos el agua para vivir. Y en la Biblia ya sabéis que en varias ocasiones se usa el símil del agua o de la sed para hablarnos de nuestro estado emocional, de nuestro estado espiritual, perdón, de nuestro estado espiritual. El salmista no está pasando por una necesidad material, ni emocional, o económica, o social. Esto se deriva de la primera necesidad, que la primera necesidad es la espiritual. Y en la Biblia se usa mucho el agua para hablarnos de nuestro estado espiritual. Entonces, cada vez que leamos una parte del Salmo, vamos a ir analizando las dificultades a las que el salmista se encontraba, que pueden ser parecidas a las nuestras, y después vamos a ver qué dice o qué hace el salmista delante de esto y también qué hace Dios, ¿vale? Entonces, en esta primera parte siempre es mejor empezar primero por las malas noticias, por lo malo, así que empezamos por las dificultades que vemos que tenía el salmista en su situación. Primero dice esta pregunta, ¿no? Él, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, ¿no? Como un anhelo, porque él estaba apartado. Vemos que su primera dificultad es que tiene varios impedimentos para poder vivir su espiritualidad de manera completa, como a él le gustaría. Tiene impedimentos, tiene distancia, tiene lejanía de su pueblo y de Jerusalén y del templo. Y está angustiado por esto, ¿no? Le está causando una sed espiritual muy fuerte el hecho de estar alejado de la casa de Dios y de todo lo que implicaba. Entonces, esta es la primera dificultad que él tiene. La segunda es que todo esto deriva en tristeza profunda. Hoy me gustaría decir varias cosas que he escuchado algunas personas que a veces dicen que los cristianos, por ejemplo, no podemos estar tristes. Y bueno, evidentemente, viendo los salmos y viendo muchas partes de la Biblia, incluso viendo la vida de Jesús, eso es mentira, ¿de acuerdo? La tristeza forma parte de la lucha y de nuestra vida. Y este salmista está triste, está tan triste que no come. Muchas personas, al estar tristes, se les quita el hambre. A mí no, por desgracia, pero mucha gente sí. A mucha gente se le quita el hambre cuando está triste. Dice que está tan triste que sus lágrimas son su alimento de día y de noche. Imaginaos, o sea, no puede ni comer, ¿no? Otra dificultad que se enfrenta, que lo acabamos de leer, es que los que lo rodean lo provocan. ¿Qué le dicen? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? O sea, encima de que él anhela a Dios con todas sus fuerzas, los que le rodean se burlan de él, le provocan diciéndole, ¿dónde está tu Dios? ¿No tienes un Dios tan poderoso? ¿Por qué estás en esta situación, no? Ir pensando si alguna de estas dificultades os ha pasado alguna vez. Le insinúan que su Dios no es real. Y lo último, que esto también nos pasa, creo a veces, es que el recuerdo del pasado que fue mejor aún le causa más angustia. Él está en esa situación y dice que se acuerda cuando iba con la multitud y la guiaba a la casa de Dios, con voz de alegría, con acción de gracias. Pero dice que todo esto, cuando se acuerda, derrama su alma dentro de él. Se está quedando aún más destrozado, ¿no? Por un recuerdo del pasado mejor que ahora no puede tener, por desear algo que ya no puede tener o que ahora mismo no tiene. Pues todas estas son las dificultades que en esta primera parte nos presenta el salmista. Pero a la vez, por eso digo que es como una bipolaridad, este salmo, como una conversación. Él dice que anhela muchísimo el agua que solo Dios le puede dar,
que clama, que suspira y tiene sed por el Dios vivo, por el Dios vivo. ¿Por qué dice que tiene sed por el Dios viviente o por el Dios vivo? Primero porque él siente que su alma se está muriendo y lo que anhela es llenarse del agua del Dios vivo, que es el único Dios que es vivo, porque él ahora estaba en una zona donde había muchos otros dioses, pero que estaban muertos. Los otros dioses no tienen vida. En cambio, él quiere reivindicar, quiere anhelar y clamar por su Dios que sí que es vivo. Y el alma humana, en general, igual que la del salmista, necesita un Dios vivo, porque nuestra alma y la de las personas que conocemos, sin Dios, está muerta. Necesita del Dios vivo. Entonces, en esta primera parte podemos pensar en esto que nos escribió el salmista, que el Señor lo ha puesto en su palabra para que lo tengamos. Y nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Tu alma anhela al Dios vivo? ¿O tienes la sensación de que tu alma está muerta o está muriendo? Puede que estés pasando por alguna de estas situaciones que decía el salmista, de estar con algún impedimento que no te deje disfrutar de tu espiritualidad. A veces puede ser tu familia que no es cristiana, a veces puede ser unos horarios de trabajo que te impiden disfrutar del tiempo con los hermanos, a veces puede ser, como le pasaba al salmista, la lejanía. Hay muchísimas situaciones, pero hay algo que sí que podemos hacer como el salmista dice. Primero, buscar como el ciervo, con estas ganas, donde hay corriente. Dice, el ciervo anhela las corrientes de agua. ¿Qué es donde hay corriente para nosotros? Muy bien, donde se habla de la palabra de Dios, donde se mueve, donde se habla de la palabra de Dios, donde se mueve el Espíritu de Dios, donde se le canta a Dios, donde se busca su presencia continuamente. Si estás en una situación de angustia como el salmista, si tu alma ves que no está siendo suficientemente vivificada, que estás triste, métete en medio de la corriente, no te alejes, métete en medio de la corriente del agua de Dios, porque es agua viva que te puede ir sanando. Y si aún así te sientes alejado, porque puede ser, todos nosotros estamos aquí, pero si fuéramos preguntándoos uno a uno, puede que algunos no estemos, como decía Clara en el tiempo de alabanza, al 100% de nuestra relación con Dios, ¿no? Si aún estando en medio de la corriente te sientes en algún sentido alejado, sigue clamando, como el ciervo, clama por agua, clama, no te rindas hasta estar saciado, porque la sed es algo que Dios ha puesto para que nos demos cuenta de esta necesidad de Dios. Esta es la primera parte, el agua de vida. Necesitamos estar en la corriente viva para que el Señor nos vaya sanando. La segunda parte de lo que necesita nuestra alma es un poco más difícil de entender, al menos para mí, que es la fuerza del agua. La fuerza del agua. Vamos a leer a partir del 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Seguimos hasta el 10. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Muy bien, hay algunas dificultades que hemos visto en la primera parte que vuelve a repetirlas el salmista, ¿no? Vuelve a hacer hincapié en ellas. Pero la primera que dice es otra cosa que quiero deciros hoy. También hay personas que piensan que si eres cristiano no puedes pasar por una depresión. Eso también es mentira. Muchas personas que yo conozco
que son cristianas, que siguen al Señor, que aman a Dios, pasan o han pasado por depresiones. Y la depresión es una enfermedad y es real, es muy real. Y el salmista estaba pasando por una depresión. Dice, mi alma está en mí deprimida. Porque se acuerda del Señor desde la tierra lejana donde está, ¿no? Otra vez por esta lejanía, por este impedimento de acercarse a Dios. Dice que está deprimido. Después dice que las olas y las ondas le pasan por encima, que un abismo llama a otro abismo. Esto nos habla como que tiene mucha angustia y caos en su vida, que no está tranquilo, ¿no? Sensación de ahogo. Dice que ondas y olas pasan por encima de él, ¿no? Sensación de ahogo. Y los que le rodean le siguen provocando, insinuando que su Dios no es real. ¿Dónde está tu Dios? O sea, aún cuando está más en lo profundo, siguen provocándole, ¿no? Y en esta parte vemos que el protagonista no es solamente el salmista, como antes, que clama y anhela a Dios, sino que Dios tiene un papel protagonista en todo el Salmo, pero en esta parte en concreto mucho más. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor permite que el salmista pase por esta prueba, pero Dios le da su continua presencia. ¿Qué hace Dios? Tener continua presencia en la vida de este salmista. Triste, deprimido, con sensación de ahogo, pero está continuamente con él. Lo vemos muy claro en la parte que dice, ¿de día qué? Mandará su misericordia. Y me encanta la noche. ¿Qué dice de noche? El Señor le canta. De noche sus cánticos, continua presencia de Dios. De día la misericordia, de noche los cánticos. Pero no solamente Dios está presente en estos momentos de consuelo para el salmista, porque dice, tus olas y tus ondas. La angustia que está pasando el salmista también sabe que Dios está allí, Dios lo está permitiendo por algo, Dios lo está moldeando en medio de la prueba. Dios le arrastra la fuerza del agua, que sabemos que la fuerza del agua es devastadora, ¿no? Lo sabemos por muchos desastres naturales que provocan los tsunamis, que provocan este tipo de desastres naturales. Cuando estás a mucha profundidad la presión es insoportable, ¿no? La fuerza del agua es increíble. Pues en medio de esta profundidad que está el salmista, las ondas y las olas que le pasan por encima también vienen de Dios. Vienen de Dios que le está moldeando en esta situación, que en medio de la prueba le quiere moldear. Después hablaremos otra vez de esto. ¿Y qué más dice? Está diciendo la angustia que tiene, pero dice en el 9, mi roca, a Dios mi roca. ¿Qué pasa cuando estás en medio de un río lleno de olas, de ondas que te arrastra, que te ahogas? ¿Dónde te gustaría cogerte? A la roca. La roca donde aguantarnos cuando nos estamos ahogando es que solamente es Dios. Es la única roca que no se mueve, que no se rompe, que no se va a soltar. Es la única roca en medio de este ahogo, de esta sensación de inseguridad y de caos. La única roca donde nos podemos coger. Y el salmista, aún en su angustia, dice, Dios, mi roca. Me parece espectacular, ¿no? ¿Por qué? Porque junto con la prueba, dice la Biblia que Dios también trae la salida. Dios también trae la salida. Por ejemplo, Dios mandó el pez para que se tragara a Jonás. Pero Dios también le mandó al pez que escupiera a Jonás. Dios permite esta prueba en el salmista, pero Dios también le da la salida al salmista, ¿no? Siendo él su roca, dándole su misericordia, dándole cánticos de noche. Pero ¿qué sucede en medio? ¿Qué sucede en medio de la prueba que podemos pasar? ¿Y qué sucede en medio entre la prueba y la salida que Dios mismo nos da? ¿Qué sucede ahí en medio? Tanto en el salmista
como en Jonás, por ejemplo, la oración. Dice aquí, elevaré una oración al Dios de mi vida. Cuando dice que las olas le han pasado por encima, dice que eleva una oración al Dios de su vida. ¿Y Jonás qué hizo antes de poder salir del gran pez? Clamar a Dios desde dentro, orar a Dios. Así que entre la prueba y la salida que Dios nos da, Él ha trabajado en nosotros, está trabajando en nosotros a través de la oración. Cuando oramos, nos vamos transformando, nos vamos acercando más a Dios. Entonces, después de esta segunda parte, vamos a también hacernos alguna pregunta sobre la fuerza del agua. En la primera parte hemos visto que nos hablaba del Dios vivo, pero ahora el salmista nos habla del Dios de su vida. Es diferente, ¿no? Primero, nuestro Dios está vivo, no como los otros dioses que están muertos. Pero ahora lo que anhela el alma del salmista es el Dios de su vida, que en medio de las situaciones de su vida, en medio de las pruebas de su vida, es su Dios, es el Dios de su vida. ¿Tu alma también anhela al Dios de tu vida? ¿Es el Dios de tu vida? ¿O tu alma se ahoga, se sigue ahogando y no encuentra la roca para cogerse? Puede que estés pasando por las dificultades como el salmista, pero hay algo que puedes hacer. Ya lo hemos dicho, orar. Para encontrar la salida que Dios nos proporciona en medio de la prueba, tenemos que rendirnos en oración. Y mientras oramos, las mismas olas nos van moldeando y pronto tendremos esa sensación increíble, no sé si os ha pasado, de estar en un mar que está muy removido y de repente una ola te arrastra hasta el fondo y te revuelca. ¿Os ha pasado? A mí me ha pasado. Y que tragas agua del mar y es horrible, se te queda todo esto que te duele y estás en el fondo dando vueltas y no sabes cuándo parará. Y de repente esa sensación de salir fuera, esa sensación de encontrar la salida cuando estabas en el fondo, ¿no? Cuando no encontrabas la salida. Pues eso es lo que Dios nos pide que hagamos, que oremos para pedirle a Él que sea esta roca donde podemos agarrarnos para salir a la superficie y volver a respirar. ¿Está claro? El salmista anhela primero al Dios vivo, tiene sed del Dios vivo y lo busca como un ciervo sin parar de clamar y se pone en medio de la corriente para recibirle, ¿no? El segundo, la fuerza del agua. El salmista dice que anhela al Dios de su vida, que en medio de su vida, en medio de las dificultades, sigue siendo su roca donde se puede agarrar. Y la última agua, que es vamos a leer 2 versículos de este salmo, que también se repite idéntico este versículo en el Salmo 43, que es el agua que salva o el agua de salvación. Vamos a leer Salmo 42, 5 y 11. Y esta parte, porque sabéis que los salmos son cánticos, son canciones que componían personas del pueblo de Dios. Esta parte es la parte que a todos nos gusta porque es la que tiene más pegadiza, ¿no? El estribillo. Esta parte es el estribillo, porque el salmista lo repite varias veces y es muy pegadizo. Todos nos sabemos estos versículos. El 5 y el 11 dice, empezamos por el 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Y el 11 dice más o menos lo mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Sé que en la Reina Valera es un poquito diferente, pero dice lo mismo. Dice salvación mía y Dios mío, ¿no? Pero ¿os parece que puede ser un estribillo? Sí, ¿no? Es súper bonito y resume todo lo que el salmista nos ha hecho pensar hasta ahora, ¿no? Por un lado, el alma angustiada y por otro lado, el consuelo que encontramos en Dios. Pero, ¿qué dificultades vemos en esta última parte? Siempre primero las malas noticias. ¿Qué vemos?
en esta última parte. ¿Qué le pasa al salmista? Su alma se siente de dos maneras, abatida y turbada. ¿Qué es abatida? Cuando dicen, lo hemos abatido, ¿qué le pasa a alguien que lo han abatido? En el suelo, ¿no? Que cae al suelo, tocar fondo, su alma está abatida en el suelo, tocando fondo. Hay una definición que encontré que decía pasar del estado vertical al horizontal, pues más o menos. Abatido total. Pues siente que su alma está así por los suelos, que hay que recogerla, no hay otra. Y después dice turbada. Turbada significa intranquila, que está cambiante, que no está en paz. Pues estas dos dificultades se enfrenta al salmista. No sé si te ha pasado alguna vez. Esta sensación que explica el salmista me recuerda, por ejemplo, a las crisis de ansiedad que hoy en día, pues muchos de nosotros podemos haber pasado, ¿no? Hoy en día las depresiones, las crisis de ansiedad y las enfermedades por estrés son las más numerosas, las que hay un porcentaje más alto en la sociedad, por el tipo de vida que tenemos. Pero este salmista era bastante del siglo XXI. Este salmista realmente describe muy bien toda la sensación que sentimos de agobio, de angustia, de ahogo, de depresión. Y en este caso, pues esta ansiedad, ¿no? Es que no puedo salir, la inquietud, los nervios que siento por dentro no me dejan remontar, ¿no? Pero el salmista hace algo muy importante que tenemos que recordar. Esperar en Dios para volver a alabarle. Puede ser que haya momentos en que no tengamos fuerzas para alabar a Dios con todo nuestro ser, ¿no? A veces no sentimos esa fuerza, ese anhelo, no siempre estamos en el mismo punto, pero el salmista dice, esperaré en Dios para volver a alabarle. Esperaré para volver a alabarle. Sé que volveré a poder estar en plenitud espiritual con Él. Tiene esperanza de que saldrá de esta situación y volverá a tener la espiritualidad plena que anhela su alma. El salmista no espera estar bien para poder seguir su vida. O sea, él no quiere, Señor, quiero recuperarme porque quiero formar una familia, quiero recuperarme porque quiero tener un trabajo. Señor, por favor, sabes que tengo muchos planes, quiero volver a estar bien, quiero salir de la depresión. Señor, si no estoy bien no puedo trabajar. No, el salmista no está pensando en qué puede hacer él cuando esté bien. Está pensando, esperaré en Dios, ¿para qué? Para alabarle. Él quiere volver a estar bien para alabar a Dios. Ese es su anhelo. Y dice la Biblia que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Y el Dios de misericordia tiene misericordia en la situación del salmista y no solamente le va a permitir volver a alabarle, sino que le va a permitir salir de toda la situación que implica ahora mismo su vida. Entonces, otra cosa que podemos hacer, que hace el salmista, no solo esperar para alabar a Dios, sino declarar quién es Dios. Él acaba el salmo declarando quién es Dios. ¿Y qué dice? Salvación mía y Dios mío, mi salvación y mi Dios, el único que puede liberarnos de una situación desesperada en nuestra vida, el único que puede rescatarnos no solo de una situación desesperada, sino también, si nunca lo has conocido, puede rescatarnos de la condenación. La salvación que nos puede rescatar de todo viene de Dios. Entonces, ¿tu alma anhela al Dios de salvación? ¿O tu alma está inquieta y por los suelos, sin sentido, sin ver la salida? Puede que estés pasando por esto, porque muchos hemos pasado por algún momento así, ¿no? Pero hay esperanza. Podemos aceptar la oferta que nos da Dios, como hizo el salmista, de reconocer que Dios es tu Salvador y tu Dios. Y Él puede levantarte de cuando estés abatido y Él puede calmar tu alma que está turbada. Él lo puede hacer y nos puede dar una seguridad eterna que solo su salvación nos da. Lo sé porque lo hizo conmigo y con muchos de vosotros. Les ha dado la salvación. Pero quiero terminar
el tiempo de esta mañana hablando de una persona que se encontró con Jesús, que tenía su alma una necesidad del agua de salvación. Tenía una gran necesidad. Su alma estaba turbada, su alma estaba abatida, y de repente Jesús se para delante de ella y le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, el agua que ella le había dado del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, esta mujer tiene una alma que está totalmente apartada. ¿Por qué? Porque la sociedad la apartaba por ser mujer, muchos la apartaban por ser samaritana, los judíos, muchos la apartaban por haber tenido muchos maridos y el que tenía ahora encima no era su marido. Muchas situaciones hacían que su alma estuviera totalmente perdida, como el salmista, angustiada. Pero Jesús, ella le ofrece agua del pozo, pero Jesús le dice: yo te voy a dar ese agua que necesitas, la que va a calmar tu alma y no tendrás sed jamás. Entonces, mientras Braulio prepara una canción que quiero que escuchemos al final, está subtitulada porque es en inglés, pero quiero que pensemos, cada uno en silencio, piensa que Jesús puede responder el anhelo de tu alma. Puedes estar en diferentes puntos. No todo el mundo está totalmente desesperado en una depresión profunda, pero puede que estés en un momento de tristeza por algo que está pasando en tu vida. Puede que te hayas identificado con el salmista por recordar tiempos pasados que eran mejores y ahora no los puedes vivir, cuando tal vez estabas en tu país o cuando estabas en otra situación. Muchas cosas nos han venido a la mente, seguro, ¿no? Pero a veces, en ocasiones, Jesús nos da el agua de vida, y mientras tenemos su agua de vida también usa la fuerza del agua, recordarlo, para moldearnos, para que dependamos más de Él. Hemos cantado: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y finalmente Jesús también, aparte de moldearnos y de hacer que dependamos de Él, nos da el agua que quita la sed para siempre, que nos da el agua que brota para vida eterna. O sea que, igual que hizo el salmista, sigamos siendo como el ciervo que desea, anhela solo el agua que Dios nos puede dar. Porque ya lo sabéis que las abuelas siempre tienen razón, ¿no? Y mi abuela siempre dice: si tienes sed, solo el agua quita la sed. No bebas Coca-Cola ni bebas otras cosas. ¿Es verdad o no? Si tienes sed, lo único que va a saciar tu sed espiritual es Dios. No hay nada que pueda encajar en ese vacío, solo Dios. Y ahora, bueno, hay